alguna vez y lo haremos. Hoy vamos con Camavinga, ¿no? Hoy vamos con un tema que además nos ha venido a huevo, porque queríamos hacerlo antes del Clásico y va ahí el señor Camavinga en el Clásico, despeja muchas de las dudas que había puestas sobre él. Y encima en una posición que no esperábamos. Entonces, pues da pie a que hoy podamos comentar pues no solamente su pasado en el Madrid, sino qué perspectivas de futuro tenemos y además teniendo en cuenta esta última referencia de un partido grande en el que vemos que se le abre un mundo de posibilidades en esa banda derecha que de momento no tiene dueño y que a partir de ahora puede ser de Camavinga y veremos de Fede ahora que Trent está de vuelta. Bueno, hay que decir que yo lo dije este año, creo que lo hablé con Alejandro alguna vez. Para mí esta temporada me parece una temporada muy importante para Camavinga, porque después de unas temporadas en las que sí ha convencido, pero por rachas, y se ha lesionado mucho, yo creo que la llegada de Xabi Alonso para mí era un perfil de entrenador que podía sacar un buen rendimiento a Camavinga, pero lo notaba como una temporada de reválida, ¿no? De decir, o es o quizás el Real Madrid se puede pensar una venta. No porque sea un mal jugador, sino porque a lo mejor ya es mucho tiempo en el que no se ha hecho titular, ¿no? Un jugador importantísimo, ¿no? En el día a día del Real Madrid, ¿no? Y eso creo que es importante decirlo, ¿no, Alejandro? Y encima en un contexto muy difícil, porque él tiene que despejar varias dudas. La primera, el tema de las lesiones. Eso depende únicamente de él, muchas veces de la suerte, otras veces quizá de plantarse y ver qué cosas de su preparación en casa tiene que cambiar para mejorar este asunto. Y luego es que la dificultad es máxima, porque ahora mismo coincide en un momento en el que Tchouaméni no tiene ninguna duda alrededor. Entonces su competencia, la que era su competencia directa, ahora mismo está siendo un jerarca dentro del campo, un jugador importantísimo futbolísticamente y diría que también anímicamente, porque el nivel ahora mismo de ascendencia en el vestuario y en el equipo de Tchouaméni, incluso durante los partidos, para mí es muy importante. Por tanto, esa competencia se le despeja. En el puesto lateral, que muchas veces la gente lo comentaba, ha llegado un titular indiscutible, ahora mismo en la posición. Y en las posiciones del centro del campo estamos viendo que, pese a las dificultades que hay en el engranaje de algunas piezas, ahora Jude y Güler parece que sí que van camino de jugar juntos, pero partíamos de la posibilidad de que Güler no fuese titular indiscutible y desde el primer momento de la pretemporada y en el Mundial de Clubes, Xavi dijo que Güler era el faro del equipo. Entonces, Camavinga partía esta temporada de muchas dudas en la anterior, muchas dudas físicas y una, por así decirlo, utopía en cuanto a qué posición va a ocupar, qué rol va a desenvolver en la plantilla. Y ahora mismo el Clásico le abre otra vez la posibilidad de inventarse un nuevo rol que encima casa bastante bien con sus cualidades y que no le aleja tanto del foco de su fútbol, que para mí yo siempre he dicho que a mí me gusta cerca de la base. Ahora quizá no esté tan cerca de la base, pero no esté tan alejado del centro del campo. Vale, pues venga, vamos a hablar de varias cosas. Mira, tenemos preparados más o menos unos esquemas de cómo puede jugar Camavinga, pero si quieres vamos a primero analizar un poco de los datos, ¿no? Del Clásico que nos dejó un Camavinga diferente. Yo creo que un Camavinga que no nos esperábamos, tú bien lo has dicho, y nos dejó pues un Camavinga echado en el costado derecho. He de decir, hablé con Álvaro Benito de esto el lunes pasado. Suerte la tuya. Hasta el lunes. Hablar, Álvaro. Sí. Hablé el lunes y él me decía que cree que el gran acierto de Xabi Alonso en el partido fue que a los 10 minutos detectó esa variante, meter a Camavinga en el perfil derecho para ayudar a encontrar a Bellingham en zonas mucho más peligrosas del terreno de juego del Fútbol Club Barcelona, ¿no? De hecho, fue en el 17. El minuto 17, exactamente. Sí, no, me dijo entre 10 y 15 minutos, no se acordaba exactamente, pero él me decía que valoraba mucho eso de Xavi, que un entrenador que ha preparado un partido de una manera muy rápido detecte que tenía que cambiar una posición para hacer más daño al rival, ¿no? Y creo que eso es muy interesante. No sé si tú también, creo que lo hablaste, ¿no? Creo que también detectaste eso. A mí me sorprendió el planteamiento inicial de ver a Jude escorado a banda derecha. Pasamos de que fuese Arda el que en el partido grande del derbi fuese el sacrificado de esa banda derecha y de repente en el Clásico vimos que el sacrificado era Jude. Era un cambio totalmente de paradigma. Pero rápidamente Xavi corrigió en el minuto 17, decidió que era buena idea estirar por fuera con Camavinga y Fede, que por cierto Fede se ha comentado bastante poco el partido que hizo el otro día en el Clásico, y meter a Jude en una posición de interior media punta, en posiciones mucho más centradas, posiciones mucho más zidanescas, si queremos decir. Sí que Zidane partía de la posición contraria, pero creo que en este Madrid tiene mucho sentido que Jude con su inteligencia pueda partir en ese costado derecho, en paseos interiores, llegar como segundo delantero, ser un alma libre sin perder esa esencia de interior y sin perder tampoco esa ayuda, ese coche escoba que puede ser Camavinga, que también le ayude a estirar por fuera. Y este es el mapa de calor de Camavinga. Al final,
Si vemos este mapa de calor y no sabemos qué jugador es, perfectamente podríamos decir Sí. que es un extremo derecho al uso. No, claro, nunca diríamos que es Camavinga, ¿no? Claro, y ahí esa posición se le inventa a Xavi, le aleja también del foco con balón, porque ese foco creo que el Real Madrid no quería tenerlo, no quería tener esas posesiones largas, por lo menos al principio. El Madrid vivió de transiciones un poquito más rápidas, de buscar esa espalda a los centrocampistas del Barça, y ahí Camavinga es que hizo un destrozo a su par. Valde no supo detectarlo en ningún momento, tampoco las ayudas del centro del campo, no supieron leer esas combinaciones de paredes entre Bellingham, Fede y el propio Camavinga, y es una posición en la que seguramente al principio de temporada no le veíamos a Camavinga, pero en una temporada en la que Mastantuono viene esa apuesta del club, viene esa apuesta a Xavi, pero tampoco ha tirado la puerta abajo. Brahim ha mejorado prestaciones, pero tampoco es que Brahim esté demostrando que puede ser titular con regularidad. Yo creo que este escenario es perfecto para Camavinga y para Fede, ahora que Trent está de vuelta. Hoy le preguntaban exactamente por eso en rueda de prensa, ¿no? Que decían que si de alguna manera ha encontrado el esquema mejor para poder jugar, ¿no? Ha despejado un poco, pero sí que dice que ha sacado muchas lecturas positivas, ¿no? De lo sucedido en el Clásico con esa formación. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces de que creo que el Madrid va a jugar con seguramente muchos partidos con 4 centrocampistas. No me voy a centrar en eso, porque ya hablaremos algún día de los esquemas del Real Madrid, pero evidentemente en este punto Camavinga y Fede van a adquirir quizás un rol más principal, porque quizás Camavinga ahora sí tiene más puestos en los que puede jugar, ¿no? Creo que eso es lo importante, sobre todo porque podría jugar de Tchouaméni en este caso o de lo que puede ser Federico Valverde en ese extremo derecho, ¿no? Claro, lo veremos luego en los esquemas, pero ahora mismo, para empezar, si el esquema es de 4 centrocampistas y dar a Bellingham esa posición de alma libre siendo interior, creo que tiene mucho más sentido que ahí vaya un jugador como Camavinga o como Fede, que te hacen más el trabajo de centrocampista que otras opciones como Mastantuono o como Brahim, sobre todo en escenarios de partidos grandes. Yo creo que la tendencia natural va a ser que Mastantuono, cuando vaya cogiendo jerarquía en este equipo, sea más centrocampista que atacante. Pese a que él ha dicho varias veces que se siente más atacante, yo creo que su futuro pasa por ser un jugador más híbrido, un jugador que sea más centrocampista, y creo que a la larga empezaremos a considerarle como tal. El compromiso defensivo lo tiene, yo creo que le faltan herramientas tácticas y seguramente de mentalidad y de pozo y de madurez para que lo consideremos como un jugador más en ese engranaje de centrocampista. Un poco el proceso que ha vivido Nico Pázara en el Como, que antes era media punta mucho más marcado, sí que podía jugar de interior, pero ahora lo consideramos todos un jugador que perfectamente podría jugar cerca de la base. Y estos datos que comentamos, que te he pasado antes, son bastante llamativos, porque el tema de los pases precisos está en un 85%. En campo rival vemos que es un 76%, pero en campo propio es una precisión del 100%. Y esto es muchas veces lo que le achacábamos a Camavinga, que es Exacto. las malas decisiones en zonas comprometidas. Aquí en esta nueva posición, este pase de seguridad es bastante más sencillo que cuando lo haces de pivote, que seguramente recibas la presión directa del mediapunta, en este caso podría ser Fermín, perfectamente el delantero, y son pases un poco más comprometidos. Pero Xavi le dio un escenario en el que Camavinga podía ser la ayuda de Bellingham, podía ser la ayuda de Tchouaméni y podía jugar fácil, rápido y sin cometer errores no forzados. Y esta es la carta de presentación de Camavinga en el partido, que es un jugador muy solvente, muy sólido y que seguramente fuese el jugador de rol más importante en el Real Madrid en el Clásico. Fíjate, yo hay una cosa que siempre le he achacado a Camavinga y yo creo que mucha gente, y es que tenía como a veces desconexiones en el partido y quizás daba demasiado ritmo en jugadas que no necesitaba y en otras no le daba tanto ritmo cuando la jugada lo necesitaba, ¿no? Era como desconexiones. Creo que el partido de Camavinga me demostró todo lo contrario. O sea, era un partido de un tío con mucha inteligencia futbolística, sabiendo dónde se tiene que posicionar, sabiendo cuándo tiene que meter la pierna, sabiendo cuándo no tiene que meterla. Creo que no vio tarjeta amarilla, cosa que es raro en Camavinga en un partido en 90 minutos, ¿no? Y no tuvo que arriesgar tampoco demasiado, ¿eh? O sea, no Eso, tuvo esas situaciones límites en las que vemos a un Camavinga tener que decidir entre el bien o el mal. En este partido fue todo bastante más liviano para él. Y yo creo que hay una cosa que la gente no ve y creo que para mí es importante. Seguramente también las charlas que haya tenido Xavi con él, el pozo que vaya ganando Camavinga, la madurez que vaya ganando en su juego. Pero hay una cosa que cuando se habla de análisis de vídeo de los entrenadores con los jugadores, también va un poco relacionado con esto, de hacerle ver al jugador en qué zonas se tiene que mover, en qué zonas tiene que arriesgar y en qué zonas no. Y ese trabajo en Valdebebas es muy importante para que el jugador entienda bien el desempeño que tiene que hacer en el campo. Hay otros jugadores que les vas a decir que intenten fallar, como Vinicius. Xabi Alonso, yo estoy convencido de que pretende que tenga ese 1 contra 1 y que lo falle, que arriesgue.
pero hay jugadores que no tienen que arriesgar en determinadas zonas. Y esto es lo que tenía que entender Camavinga para ser un centrocampista mucho más sólido, mucho más dominante y mucho más compacto en clave Real Madrid. Un poco lo que le pedimos a Güler en este tipo de escenarios. El fallo que tuvo Güler, como bien comentaba, por ejemplo, Quintana, es un fallo porque tiene 20 años. Seguramente ese fallo Güler no lo tenga con 23 o 24. Este es momento de aprender. También Camavinga tuvo su momento, ya tiene unos años más que Güler, pero estas cosas se van adquiriendo, se van estudiando y los jugadores la van limando para ser mucho más sólidos en el rol que tienen que ejecutar en los partidos. Bueno, dicho esto, cambia la dimensión de Camavinga, yo creo que después del Clásico. Evidentemente ahora va a ser un jugador mucho más importante, lo hemos dicho, puede adquirir cosas. Y me has dibujado, si quieres vamos a ir con eso más, me has dibujado 3 posibles, ¿no? Esquemas. Sí. Digamos, 3 posibles esquemas. Voy a ir poniéndolos, dame un Además, segundito. uno tiene trampa, ahora lo veréis, ¿eh? Vale, a ver, no sé, yo voy yendo lo he metido a capón, entonces ya veremos a ver cuál va saliendo. Este Perfecto. es el primero que me has dejado, que Este tenemos es a el primero. Camavinga en la base, ¿no? Este es el esquema que vimos, por ejemplo, en Getafe, que no jugó Güler, que jugaron Camavinga y jugó Tchouaméni, pero yo ese centro del campo ya comenté que no me mata. Yo a Camavinga, si lo metes en esa posición de base, de doble pivote, me lo creo con un centrocampista como Güler atrás, que puede llevar el ritmo del partido a nivel de gestión del esférico. Camavinga no es un mal jugador con balón, no tiene mala salida de balón, pero no tiene ese control que tienes que tener, que tienes que meterle al partido para que el equipo juegue a lo que tú quieres que juegue, para imponerte realmente en el centro del campo. Y esto no va de robos, no va de conducciones, no va de transiciones rápidas, va de saber leer los tiempos. Un poco lo que le pedimos, que no hizo bien Güler en el Clásico, que hay que comentar, pero que sí que tiene como instinto el turco y no el francés. Por tanto, si el esquema es de doble pivote, tiene que venir Güler a la base o Ceballos. Pero no pueden jugar para mí juntos Camavinga y Tchouaméni porque entonces te queda un centro del campo en el que pierdes muchas de las cosas que además es que le faltan al Real Madrid, que es el control del juego y el imponerse a través de una circulación con sentido. O sea, esto sería un poco, primero, rotación con Tchouaméni, que tendrá que tener rotaciones a Aurelien. Cualquier posible lesión de Tchouaméni, ahí podría, ¿no?, coger este puesto, que es un poco lo que vemos, pero con Tchouaméni ahí, ¿no? Ya está. Es un poco el Camavinga que llegó al Real Madrid Un Camavinga que seguramente absorba mucho fútbol en la base, que sea capaz de conducir, que sea capaz de hacer otras cosas que Tchouaméni no es capaz de hacer, pero que tenga un rol mucho más parecido a lo que ya hemos visto de él en el Real Madrid, sobre todo en unos primeros momentos en los que no parcheaba en otras posiciones. Vale, venga, vamos con el siguiente. A ver, acá pone vídeo este. Aquí tenemos 3 variantes en donde puede jugar en un de 3, ¿no? Claro, este es el que he dicho yo que es trampa. Si el esquema es un 4-3-3, realmente te vale en cualquiera de las 3 posiciones. Luego el resto de piezas, evidentemente, la rotación se impone y Xavi tendrá que decidir. Pero yo a Camavinga, en este tipo de esquema, con un extremo derecho claro, me lo creo en cualquiera de estas 3 posiciones. Él es un jugador polivalente, puede actuar de 5, que creo que si está Tchouaméni sano en el partido grande, este esquema no lo veremos con Camavinga aquí, pero sí que lo podemos ver en cualquiera de estas 2 posiciones si el elegido es un extremo derecho clásico. Vale, ok, pues solo tenemos las posibilidades de cualquiera, dar rotación a cualquiera de estos, que creo también es muy importante. Y el tercero es el del Madrid dominante, creo yo. ¿Y este es el que más te gusta, el siguiente o no? Sí, el siguiente es el que yo más me creo en el Real Madrid, no solamente ahora, sino en el Real Madrid del futuro. Y venga, si queréis, luego cuando lo analicemos con los posibles fichajes, también podemos comentar cositas aquí. Ojo, venga, pues mira, este es el que me has puesto, ¿no? Este es el Madrid del futuro, ¿no? Me dices. Si entendemos que estos 3 van a jugar juntos, estos 3 tienen que jugar lo más parecido a lo que vimos en el Clásico posible. Entonces, si a Bellingham… Cuando dices estos 3, para aclarar a la gente, habla de los 3 fantásticos, en este caso, Vinicius, Mbappé y Bellingham. Los 3 que ganan la pasta, sí. Eso, si juegan juntos y siguen jugando juntos, y Bellingham lo vemos en una posición ya no tan volcado a banda izquierda, sino en pasillo interior y por derecha, yo creo que Camavinga puede ser, junto con Fede, dentro de los perfiles que tiene ahora mismo el Real Madrid en plantilla, esa pieza de interior volante que te dé profundidad, que te dé otras cosas en conducción, que te dé una cosa diferente a lo que te da Güler. Güler no es ahora mismo un centrocampista que dé conducción. Él impone el ritmo tras de los pases. También ha tenido conducción y también tiene un buen 1 contra 1. Era extremo derecho en Turquía. Pero yo creo que Güler ya es otra cosa, el Madrid pide de él otra cosa y él mismo tiene naturaleza de ser otra cosa. Entonces Camavinga tiene que ser esa navaja suiza en el centro del campo que compense los movimientos de Bellingham, que en situaciones será interior, en situaciones será segundo delantero o incluso será la referencia porque es el que más instinto tiene dentro del área, pero aquí me lo creo mucho. Y volvemos a un Madrid de 4 centrocampistas que yo he reiterado y reiterado aquí en este canal, que me parece el mejor Madrid que he visto nunca, cuando junta muchas piezas en el centro del campo y tiene 2 jugadores que brillen arriba.
Ujú. Estoy de acuerdo. Esto, Y claro, aquí, esto siempre es metiendo de por medio a Bellingham, Vinicius y Mbappé, ¿no? Claro, que es que claro, son los que, lo que dices, los que dan la panoja, ¿no? claro. En un futuro, en esa posición de Camavinga, pues podemos ver a Camavinga, podemos ver a Fede. En esta posición, por ejemplo, yo me creo muchísimo a Nico Paz, que la gente comentaba su posible encaje con Guller, con Bellingham. Yo me lo creo mucho en ese tipo de O posiciones. sea, tú verías a Nico Paz posible con Tchouaméni, Guller, Bellingham en Sí, este esquema. sí, sin ningún problema. Sí, sí. Yo sí que me lo creo en esa posición. Yo creo que Nico Paz ya es ese centrocampista total. Creo que tiene buen cuerpo como para ser un jugador que en el centro del campo dé presencia también más allá de lo técnico, que creo que técnicamente es superlativo su nivel. De hecho, yo creo que le mira la cara a prácticamente cualquier centrocampista del Madrid ahí. Y creo que en lo físico ha mejorado mucho, ha progresado mucho, tiene motor y creo que en esa posición puede encajar perfectamente Nico Paz en el futuro. De hecho, en esa posición o en la de Bellingham es donde creo que Mastantuono tiene más futuro en el Madrid. Yo creo que el Mastantuono extremo lo estamos viendo esta temporada y no creo que lo vayamos a ver mucho más tiempo en el Real Madrid. Yo creo que si realmente la progresión del argentino es la que todo el mundo creemos que va a ser y pinta a ser un jugador posible generacional, será en posiciones interiores. Y ahí habrá que hablar de Franco Mastantuono jugando en posiciones pues mucho más parecidas a la de Bellingham el domingo o a la de Camavinga aquí. Yo creo que ese es el Mastantuono que yo me creo para el futuro. Ujú. Bueno, pues os hemos puesto esquemas. Evidentemente no significa que estos vayan a ser siempre, pero son esquemas con la posibilidad de entrada de Camavinga en el once inicial. Yo creo que a día de hoy, Alejandro, te pregunto, ¿sigues pensando que por ahora, para Xabi Alonso, ya no digo para ti, en ese esquema de cuatro, si recupera a Trent, va a meter a Valverde en esa posición, ¿no? O crees que le ha hecho dudar mucho el clásico? No, yo creo que hay muchos partidos, pero de base yo creo que Fede ahora mismo es el jugador que parte con ventaja. Sobre todo porque si lo hemos visto hacer este tipo de partidos en el pasillo exterior, en el puesto lateral, yo creo que si trasladamos esa posición un poquito más hacia adelante, siendo además Trent un jugador que te da más presencia en zonas interiores cerca del centrocampista y siendo un jugador dominante de otra manera, más a través del pase que de llegar o un estilo antagónico, diría, el de Carvajal, que es un jugador mucho más de banda. Yo creo que ahí me cuadra mucho ese Fede volante por derecha, incluso mejor que Camavinga en esa posición. Otra cosa es que el partido del domingo de Camavinga es tan serio que te permite dudar, y dudar siempre es muy bueno ahora mismo para Camavinga porque partíamos de la nada, partíamos prácticamente de uno de los centrocampistas más rezagados en la posible rotación del Real Madrid, y eso ya es muy positivo para el francés. Hay muchos compromisos, muchos partidos, con la lesión de Carvajal también veremos mucho rotar a Fede con Trent en el puesto lateral, y el Camavinga tiene mucho sentido. Ujú. Bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona Camavinga en el Real Madrid, sobre todo también el tema que lo hemos marcado mucho, el tema de las lesiones, que es un jugador que se lesiona mucho, que también eso Un supongo poco que cabeza, marcará, claro, que marcará también eso el futuro de él, porque entiendo que el Madrid, por muy bien que maneje Xabi Alonso la posición de Camavinga o a Camavinga, si el jugador no está por lesión, el Madrid tendrá que tomar también una decisión, ¿no? Que creo que también eso es importante. De todas maneras, se le nota a Xavi que le gusta Camavinga. Yo eso lo noto en la rueda de prensa cada vez que habla de él, ¿no? sí, 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 sí. Y él Ujú. habla de Camavinga como 6, habla de Camavinga como 8, ha hablado, bueno, Xavi cuando habla de Camavinga como 6 es lo que comúnmente se habla de 5, esa posición de Tchouaméni. Yo creo que él se lo cree en diferentes posiciones, y a mí lo que me gusta es que no ha nombrado nunca el Camavinga lateral, que yo creo que a mucha gente le gustó de más su rol de lateral y creo que era más circunstancial que realmente beneficioso para el desarrollo de la carrera de Camavinga. Y también porque yo creo que el Madrid estaba falto de ilusión Sí, en el lateral izquierdo en ese momento, ¿no? Y yo creo que a día de hoy con Álvaro Carreras es muy difícil, ¿no? Pensar en que pero es que Camavinga incluso mejore, ¿no? La posición de Álvaro Carreras. Pero es que incluso yo creo que ahí Xavi se cree más a Fran García que a Camavinga, ¿eh? Y yo creo que, a pesar de los pocos minutos que ha tenido Fran, yo creo que el Mundial de Clubes le transmite a Xavi la suficiente confianza como para, si tiene que echar mano de Fran en esa posición, creo que no hará experimentos con Camavinga ahí. Mira, sé que este vídeo de Tomadas también lo grabamos muchas veces, otras veces lo hacemos en directo, pero a veces también me gusta leer comentarios. Por eso no estoy poniendo tantos comentarios a la Claro, gente en chat, no os preocupéis, pero quiero leer una cosa, porque ha dicho Abdel aquí una cosa que me parece inteligente y quiero preguntarte a raíz del tema de Camavinga y decía, hay que darle importancia a que Xavi está educando a la plantilla en ocupar espacios y que los jugadores tienen mucha más movilidad. Vimos a Carreras en el centro del campo, ¿no? Que parece ser que Xavi no es que esquematice al jugador y tú tienes que estar aquí y de aquí no moverte. Entiendo que evidentemente hay planes de partido y demás, pero que no solo tengan esa presencia, ¿no? Yo veía mucho que Real Madrid de Xavi
a veces evoluciona con 3 centrales en ataque, digo, sí, en ataque, luego las posibilidades de meter a veces Vinicius por el interior. ¿Cómo lo ves? ¿Estás viendo esto? Pues fíjate que yo veo justamente lo contrario. O sea, entiendo lo que ¿Ah, decís, sí? pero para mí Ancelotti era más eso que Xabi Alonso. Yo creo que Xabi Alonso es un entrenador que además abiertamente ha dicho que es bastante más posicionalista y mucho más de roles. Yo creo que Carlo era bastante más fluido en esto. Veíamos a jugadores permutar posiciones con mucha mayor libertad. Yo creo que Xabi, entendiendo que este tipo de entrenadores suelen dividir el campo por zonas, Sí, al las zonas jugador lo le hace da mucho. al jugador le da ciertas tareas dentro de esa zona, evidentemente con la capacidad de permutar posiciones, sobre todo cuando tienes jugadores tan inteligentes pues como el propio Mbappé, como Vinicius, que también hace muy bien esos movimientos, como Bellingham, pero hay otros jugadores que tienen que ocupar un rol determinado y aunque vemos cambios de posiciones, son cambios de posiciones estudiados y pensados. No creo que sean tan propios de libre albedrío. Cuando vemos al Madrid salir con 3 centrales, es una cosa que el Real Madrid tiene muy estudiada, no es fruto de la improvisación ni de ejecutar una libre albedrío durante los partidos. Creo que corresponde con cómo te está presionando el rival, corresponde en cómo quieres salir tú para atacar zonas débiles del rival, pero creo que en ese sentido Xavi es bastante más estricto, digamos, que Carlo Ancelotti. Ahora te hago la última de Camavinga pregunta mía, pero aquí me deja Mikel de Munt también una interesante. Dice: ¿valoréis Sí. 3 centrocampistas como Tribote, Camavinga, Tchouaméni y Fede, y por delante Güler y Jude, Vini sería el sacrificado sería Trent? ¿No? El No, sacrificio sería por Trent. no lo veo así. Yo creo que en el centro del campo del Real Madrid tiene que haber piezas diferentes. Yo creo que para que funcione bien tiene que haber piezas diferentes. De hecho, es que lo vimos en el Madrid dominante de 4 centrocampistas. Ninguno de los 4 centrocampistas del Real Madrid se comportaba de la misma manera. Casemiro era una cosa, Kroos era otra cosa, Modric otra cosa, Isco otra cosa. Cuando juegas con 4 centrocampistas, tienen que ser jugadores de naturaleza y de comportamiento diferente, aun entendiéndose y hablando el mismo lenguaje, por así decirlo. Pero para mí ese centro del campo carece de una cosa que es importante, que es de imponerse a través de la gestión con balón. Entonces, sería sacrificar demasiadas piezas o incluso demasiadas piezas de descontrol. También es necesario tener ese jugador al que le das la pelota y resuelve, como es Vinicius, como es Mbappé, y tener este tipo de jugadores de desequilibrio. Los esquemas en los que incorporas tanto a centrocampista, corres el riesgo de hacer el partido demasiado plano. Y ya la última que te voy a hacer con el tema de Camavinga es: hemos hablado mucho de sus virtudes. Quiero que me digas un poco eso. ¿Para ti qué virtudes tiene para lo que busca Xabi Alonso? Y los defectos que tienes, ¿cuál sobre todo crees que para poder encajar con Xavi tiene que pulir? ¿Qué es lo que más te parece que tiene que pulir? Para mí tiene que pulir precisamente la toma de decisiones y es una cosa que la corregirá pues, a través de que Xavi le vaya orientando sobre lo que quiere de la figura del 6 o de 8, dependiendo de dónde vaya a jugar. Creo que ese es el Camavinga que tiene que imponerse en el futuro. Un Camavinga con muchos menos errores y un Camavinga mucho más solvente. Como principal virtud creo que es el centrocampista del Real Madrid que tiene más capacidad de girarse y conducir, incluso por encima de Arda Güler. Creo que ahí es una base importantísima para Xavi ver un jugador que tiene esa capacidad de añadirle muchos metros al equipo sin la necesidad de ejecutarla a través del pase. Para mí es muy importante y para mí en eso Camavinga es el mejor centrocampista del Real Madrid con mucha diferencia. Es una cosa que, por ejemplo, Tchouaméni no te da. Es mucho más tosco, mucho más lento de movimientos en ese tipo de circunstancias. Otra cosa que va a tener que ejecutar mejor Camavinga en el futuro es que si juega la posición de 6, una cosa que está destacando mucho Tchouaméni y que le está dando al Madrid mucho, es la capacidad de juntar líneas con la línea defensiva y sobre todo ser capaz de defender muy bien la frontal del área. Una cosa que hemos destacado mucho de Tchouaméni en el Clásico, que el Barça apenas inquietó porque en esas situaciones previas a la jugada clave dentro del área, Tchouaméni las barría todas. Tchouaméni militaba, evidentemente, pero ahí fue un muro el francés. Y yo creo que Camavinga en ese tipo de situaciones tiene que corregir y aprender a leer mejor estas situaciones. El año pasado, por ejemplo, le vimos cometer penaltis tontos, le vimos hacer acciones en las que no estaba bien colocado, no se posiciona bien para recibir el balón y salir. Que sí, que cuando lo hace es muy espectacular, pero tiene que saber elegir mejor ese tipo de circunstancias y ser un jugador mucho más sólido en situaciones defensivas de frontal del área. Bueno, veremos a ver también cómo evoluciona. También te quería preguntar, que se me ha olvidado antes, que realmente, a ver, va a parecer una tontería, pero uno de los grandes problemas que ha tenido Camavinga en el Madrid es que Tchouaméni ha cogido y ha sido titular, ¿no? Esa competencia que ha tenido con Tchouaméni la ha ganado el bueno de Aurelio. También quizás por lesionarse poco, ¿no? Eso también es importante. Y porque al final ha acabado convenciendo a sí mismo, estar seguro de sí mismo en ese puesto de centro del campo, ¿no?
Y porque Tchouaméni tiene una cosa que Camavinga no tiene, que es un físico para defender ese tipo de situaciones, para mí mejor que el de Camavinga. Para mí, por ejemplo, Camavinga es un jugador que va a ser mucho más espectacular para defender situaciones de transición defensiva, las que tengas que correr hacia atrás. Hay Camavinga en ese tipo de tackles, defiende muy bien, es muy espectacular, es brillante, es capaz de luego, incluso cuando recupera, salir él e iniciar el contraataque. Eso Tchouaméni no lo tiene tanto, pero en situaciones de ataque posicional y en situaciones de defender hacia adelante, en las que tienes que imponer el físico, tienes que imponer cierto músculo, a Tchouaméni es muy imponente, muy imponente. Y después Tchouaméni ha corregido una cosa que es fundamental, que es que lejos de ser un problema con el balón en los pies, ahora mismo en muchas situaciones es una solución. En el clásico yo no le vi cometer ningún error de bulto. Es un jugador que está jugando muy bien hacia adelante, está conectando muy bien con el resto de centrocampistas del Madrid, está entendiendo muy bien su rol porque no se excede. Él hace lo que tiene que hacer y listo. Y ahora mismo es que es un jugador que si le preguntas a Xavi te va a decir, igual en ningún partido ha sido sobresaliente, pero es que no ha bajado del 8 nunca. Y eso es marcar una nota muy alta de cara a la competencia. Estoy de acuerdo contigo. Es difícil de imaginar ahora mismo con Tchouaméni. Mira que tiene muchos detractores, porque entiendo que los futbolistas así. Yo me acuerdo al principio Casemiro, Casemiro también le pasaba, no le gustaba mucho a la gente y al final se convirtió en un jugador fundamental, ¿no? para Real Madrid. Y yo creo que Tchouaméni va por el mismo camino que para mí empezó muy bien cuando llegó al Real Madrid. Me gustó Sí, mucho las primeras jornadas que tuvo sí, con sí, sí, el sí. Real Madrid. Todavía recuerdo un partido, creo que es en Vigo, que yo decía, tío, este señor Buenísimo. es Dios, es Jesucristo. O sea, Es era que en Palma, tremendo. en esa época en Palma, un partido en Vigo, un partido en casa contra el Betis, buenísimo también ese partido, un partido en el Wanda, en el que da una asistencia, creo que es a Rodrigo, en Palma y contra el Español también da una asistencia hacia adelante. Creo que en esa daba la sensación de que estábamos viendo un centrocampista como Casemiro, pero moderno, y luego se Uh -huh. estancó. Y fue otro Tchouaméni en una época determinada, mucho más indolente. Bueno, veremos a ver cómo funciona el bono de Camavinga. Como siempre, el grandísimo análisis de Alejandro, que te lo agradezco un montón, como siempre, dándonos ese análisis. Y nada, haremos muchos más. Tocamos Camavinga, pero tenemos muchas ideas de muchos más. Así que no solo la gente que está aquí ahora mismo en directo viendo el vídeo, sino la gente que nos está viendo en vídeo bajo demanda, darle a like al vídeo, suscribiros al canal los que estéis suscritos. Y si queréis también ponernos, ¿no?, de quién queréis que hablemos en siguientes entregas y vuestra opinión de todo lo que hemos dicho aquí del bueno de Eduardo Camavinga, que Y los parece fichajes, que puede ser una. y los fichajes que has comentado, ¿no? Exactamente, La y si quieren gente, que analicemos algún aspecto de algún jugador o alguna cosa de tal, ya sabéis que lo podéis hacer aquí. Así que la gente, por favor, darle a like al vídeo, los que estéis por aquí, y suscribiros que no estéis suscritos, importantísimo. Pues nada, Alejandro, tienes la puerta abierta dentro de 13 minutos si te apetece, ya lo sabes, ¿eh? intento quedarme un ratito, pero tengo luego un compromiso que tengo que ¿A qué gestionar. hora? Entonces me A- quedaré un a- poquito. Bueno, tú me dices, vale, pues lo único si quieres, voy a desconectar un momentito contigo y Perfecto, vuelves claro. ahora en unos 10 minutitos, ¿vale? Perfecto, Venga, perfecto. perfecto. Pues gracias, Alejandro, cuídate mucho. Ahora te veo. Hasta luego. Hasta luego, Adiós. chicos. Pues nada, Alejandro vendrá ahora en un ratito, ¿eh? Voy